La majestuosa historia del Imperio Otomano está tan llena de traiciones como de victorias. Las intrigas palaciegas, las luchas por el trono y las ambiciones desbordadas en las fronteras convirtieron a la traición en una de las mayores amenazas que sacudieron los cimientos del imperio. Visires cercanos a los sultanes, gobernadores provinciales e incluso príncipes de la dinastía otomana. A veces, mediante una carta, un pacto secreto o una conspiración silenciosa, estas figuras alteraron el destino de Oriente y Occidente, generando un debate que divide a historiadores y apasionados de la historia hasta el día de hoy. ¿Quién fue el mayor traidor del Imperio Otomano? Esta pregunta no señala a una sola persona, sino que invita a revisitar los momentos críticos que marcaron el declive del imperio, las luchas sangrientas dentro de la dinastía y el impacto de aquellos que colaboraron con enemigos externos. Por ejemplo, ¿la ejecución de Yesadeh Mustafa convierte a Solimán el Magnífico en un traidor? ¿Fue Mehmed Ali de Egipto un rebelde que apuñaló por la espalda al imperio? ¿O un visionario modernizador? ¿Por qué Ali Pasha de Tepelena, figura central de dramas como Patria o Silistra, es considerado a la vez héroe y villano? La historia a veces declara traidor a estos personajes, y otras los reinterpreta como víctimas de un destino inevitable. Quizás la verdadera traición no fue obra de individuos, sino del sistema que convirtió la lealtad en un arma política. Orhan, el traidor en los muros de Constantinopla. Una de las figuras más controvertidas de la historia otomana, el príncipe Orhan, nieto del sultán Bayaceto I, rechazó el legado de su linaje para unirse a los bizantinos durante el asedio clave de Constantinopla en 1453. Pero no fue un refugiado común. Comandó a los defensores en las murallas, luchando activamente contra el ejército de su propio tío, Mehmed II. ¿Cómo llegó un príncipe otomano a alzar su espada contra la dinastía que llevaba su sangre? La historia de Orhan se forjó a la sombra de las luchas dinásticas. Tras la muerte de su padre, Süleyman Çelebi, siendo aún niño, sus derechos al trono fueron usurpados, obligándolo a refugiarse en Bizancio. Pero lo que lo convirtió en traidor no fue solo la necesidad. Los historiadores rastrean indicios de un conflicto personal con Mehmed II. Según rumores históricos, Orhan habría sido objeto de burlas por parte de Mehmed en su juventud, incluso llegando a un enfrentamiento físico cargado de humillaciones. Crónicas bizantinas describen a Orhan consumido por un fuego de venganza. Un observador veneciano de la época relató el impacto psicológico que causó su presencia en el campo otomano. Los soldados turcos quedaron paralizados al reconocer a uno de sus suyos en lo alto de las murallas. Fue como si el cielo hubiera arrojado un rayo. Algunos incluso creyeron que era un fantasma. La historia juzga a Orhan como traidor, pero quizá fue en realidad un personaje trágico que eligió el bando perdedor. Un príncipe despojado de su derecho que vio en Bizancio un salvavidas. Su destino tras la caída de Constantinopla sigue siendo un misterio. Algunos afirman que fue ejecutado, otros que logró escapar en secreto. La historia de Orhan no es solo la de un traidor, sino quizá el símbolo de cómo el propio sistema otomano devoraba a sus hijos. Tal vez el verdadero traidor no fue el príncipe, sino las despiadadas reglas del trono que lo empujaron a las murallas. El destino de Cem Sultan fue una de las figuras más trágicas del Imperio Otomano. Tras perder la lucha por el trono contra su hermano Bayaceto II, terminó convertido en una pieza de negociación en el tablero diplomático europeo. Pero no era una pieza cualquiera, era un príncipe otomano con el potencial de reavivar las cruzadas contra su propia tierra. Cuando Cem buscó refugio con los caballeros de Rodas, comenzó un exilio que Occidente vio como una oportunidad de oro. El Papa Inocencio VIII lo usó como un as bajo la manga contra el Islam. Negociaciones secretas con el Vaticano. Cem fue recibido en Roma con lujo, pero como prisionero de alto rango. Se rumorea que el Papa intentó convertirlo al cristianismo e incluso le prometió apoyo militar para reclamar el trono otomano a cambio de liderar una cruzada.
Francia versus Hungría. ¿Quién controlaría a Sem? Mientras el rey francés, Luis XI, imaginaba a Sem como estandarte de una invasión a Oriente, el rey húngaro Matías Corvino quería usarlo para atacar directamente territorios otomanos. La tragedia de Sem fue que su derrota personal se convirtió en un instrumento de política internacional. Guerra psicológica contra los otomanos. Bayaceto II temía tanto el regreso de su hermano que pagó grandes sumas de oro a gobiernos europeos para mantenerlo lejos. Sem vivo valía más como rehén que como cadáver. Un símbolo incluso después de muerto. Su misteriosa muerte en Nápoles en 1495, ¿envenenamiento?, no acabó con su utilidad. Su cuerpo siguió siendo usado como símbolo antiotomano. Algunos historiadores lo pintan como un príncipe dispuesto a negociar con el enemigo, otros como un exiliado sin opciones. La verdad, quizá esté en el medio. Instrumentalizado contra su pueblo, Sem nunca accedió a atacar abiertamente al Imperio Otomano, pero su nombre fue usado como arma propagandística. Su legado. Su historia sigue siendo un ejemplo clásico de cómo los estados usan a los exiliados como herramientas de presión. Sem Sultán no fue ni un héroe ni un villano completo. Fue un príncipe atrapado en las intrigas del Renacimiento europeo, y quizás la ironía más amarga es que, incluso después de muerto, se le recordó como el enemigo interno de los otomanos. Sem fue el rehén más valioso de la historia. Quien lo tuviera podía influir en el destino del Imperio Otomano. Fragmento de una carta diplomática vaticana. Mehmet Ali, el rebelde de Egipto con un ejército europeo. A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentó una amenaza inesperada desde dentro, el levantamiento de uno de sus gobernadores más poderosos, Mehmet Ali, virrey de Egipto. Este hombre, que había llegado al poder con apoyo otomano, no era un simple insurgente, sino un líder ambicioso y visionario cuyas reformas militares y administrativas lo convirtieron en un rival capaz de desafiar al sultán mismo. Su historia no es solo la de una traición, sino la de un cambio de era en el que los vasallos del imperio comenzaron a actuar como soberanos. Mehmet Ali no se conformó con gobernar Egipto. Lo transformó. Inspirado en las tácticas militares europeas, especialmente las francesas, creó un ejército moderno, reorganizó la economía y centralizó el poder. Sus soldados, entrenados y equipados al estilo europeo, no se parecían en nada a las fuerzas otomanas tradicionales. Para muchos historiadores, esta modernización fue lo que le permitió enfrentarse con éxito al poder central. En la década de 1830, las tropas de Mehmet Ali derrotaron a los ejércitos del sultán Mahmud II y avanzaron profundamente en territorio anatolio, llegando hasta las proximidades de Kütahya, a unos cientos de kilómetros de la capital otomana, Estambul. La situación se volvió crítica. El imperio no solo arriesgaba perder Egipto, sino también el control sobre regiones clave de Asia Menor. Algunos contemporáneos llegaron a temer el colapso total del gobierno otomano. La salvación para el sultán vino desde fuera. Potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, temían que la caída del Imperio Otomano desestabilizara por completo el equilibrio de poder en la región. Intervinieron diplomáticamente y con presión militar para frenar el avance de Mehmet Ali. Aunque el imperio se salvó de una derrota segura, quedó en una posición de dependencia humillante hacia Occidente. Detrás de sus acciones había una ambición mayor: fundar un Estado egipcio independiente, capaz incluso de rivalizar con Estambul. Se rumoreaba que Mehmet Ali, influenciado por su formación militar francesa, aspiraba a crear una dinastía propia y modernizar Egipto al margen del decrépito sistema otomano. La rebelión de Mehmet Ali no fue un acto de traición común, sino un síntoma de la decadencia otomana. Mostró que el poder del sultán ya no era incuestionable y que las potencias europeas podían decidir el destino del imperio desde fuera. Su figura sigue generando debate. ¿Fue un gobernante pragmático y modernizador o un vasallo desleal que aceleró la fragmentación otomana? Sea como fuere, su legado demuestra que en el siglo XIX la lealtad al imperio dependía cada vez menos de la tradición y más de la fuerza y la oportunidad. La historia del Imperio Otomano está repleta de intrigas, ambiciones y lealtades rotas. Pero, ¿qué impulsaba a alguien a traicionar al sultán? ¿Eran solo ambición personal o había factores más complejos? Para entender quién fue el mayor traidor, primero debemos explorar los distintos tipos de traición y los motivos detrás de ellos. Aquí te presentamos 3 categorías clave, ilustradas con ejemplos emblemáticos.
Traición familiar. La lucha dinástica por el poder. Ejemplo, Orhan, nieto del sultán Bayaceto I. Imagina un juego de tronos donde el perdedor no solo pierde el poder, sino también la vida. Así era la lucha sucesoria en el Imperio Otomano. Orhan es el ejemplo clásico de una traición nacida de las intrigas familiares. Durante el asedio a Constantinopla, decidió unirse a los bizantinos en contra de su propio abuelo. ¿El motivo? Supervivencia y ambición. En un entorno donde los hermanos y primos se eliminaban entre sí, aliarse con el enemigo podía ser la única salida. Algunos historiadores sugieren que Orhan incluso esperaba que, con ayuda bizantina, podría reclamar el trono para sí mismo. Su traición no solo fue un acto de deslealtad, sino un movimiento calculado en un juego mortal por el poder. Sin embargo, esta jugada acabó en tragedia para él y debilitó gravemente al imperio en un momento crítico. El peón geopolítico, la traición impuesta por potencias extranjeras. Ejemplo, Cem Sultán. A veces, la traición no es una elección, sino una consecuencia de convertirse en un rehén de la geopolítica. Este fue el caso de Cem Sultán, quien, tras perder la guerra civil contra su hermano Bayaceto II, huyó a Europa. Allí, su vida dio un giro dramático. Se convirtió en una moneda de cambio para el Papa y los monarcas europeos. Cem fue utilizado como una herramienta de presión constante contra el Imperio Otomano. Su existencia en el exilio era una espada de Damocles para el sultán. ¿Fue Cem un traidor? Su caso es más bien el de una víctima, un príncipe cuyo destino fue moldeado por las potencias que querían debilitar a los otomanos. Su historia muestra cómo los conflictos internos podían ser explotados por enemigos externos, transformando a un príncipe otomano en un peón de alto valor. Rebelión abierta. El vasallo que ambiciona la independencia. Ejemplo, Mehmet Ali de Egipto. ¿Qué ocurre cuando un gobernador local se vuelve más poderoso que el propio sultán? Mehmet Ali respondió a esta pregunta con una rebelión militar a gran escala. Como valí, o gobernador de Egipto, modernizó su ejército al estilo europeo y desafió abiertamente la autoridad de Estambul. Sus motivos eran claros: autonomía y modernización. Mehmet Ali no solo quería gobernar Egipto, sino crear su propia dinastía. Sus campañas militares estuvieron a punto de fracturar el imperio y forzaron al sultán a depender de la intervención de potencias europeas, como Rusia y Gran Bretaña, para salvar su trono. Esta fue una traición de un nuevo tipo, la de un vasallo que ya no necesitaba a su señor y que aspiraba a reemplazarlo. ¿Quién fue el mayor traidor? La respuesta depende de qué lente uses para juzgar. Si valoras el impacto inmediato en la estabilidad del trono, Orhan podría ser el candidato. Si priorizas la manipulación externa, la figura de Cem Sultan es clave. Si mides la amenaza a largo plazo para la integridad territorial, Mehmet Ali fue sin duda el más peligroso. La traición en el Imperio Otomano rara vez fue un acto simple de maldad. Fue, con frecuencia, el resultado de estructuras de poder brutales, luchas familiares y un mundo internacional cada vez más complejo. Por eso, el debate sobre el mayor traidor sigue vivo, porque detrás de cada acusación hay una historia humana de miedo, ambición y supervivencia.